buenas, cordial saludo para todos. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y bienvenido y saludos para todos, y también los que escuchan por el internet. Hoy yo creí que íbamos a terminar la serie contrastando el liberalismo con el cristianismo, pero ahora no sé si vamos a poder terminar. Vamos a ver hasta dónde llegamos, y si tenemos que cortar, terminamos el próximo domingo, si Jesucristo tarda en venir. Juan capítulo 20, concluimos la serie con el pasaje en Juan capítulo 20, un pasaje familiar para todos, yo sé, cuando Jesús se aparece en el cuarto cerrado y comisiona a los 11 discípulos. Jesucristo en versículo 21 entró al cuarto, estaban cerradas las puertas por miedo de los judíos, y dice Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué Jesús dijo paz a vosotros? Porque se asustaron. ¿Quién no se asusta? Si acaban de matar a su líder, amenazaban en matarlo a usted, usted tiene la puerta cerrada con picaporte y de pronto alguien aparece en medio. Cualquiera se asusta. A pesar, fuera de las circunstancias de los discípulos se asusta uno, y dadas las circunstancias más se asusta. Y los discípulos estaban confundidos, no habían comprendido la necesidad de la cruz aún. Estaban con miedo porque no habían comprendido la resurrección de Jesús. Y Jesús se aparece y les dice paz. Ese no va a ser mi mensaje, ese es otro sermón. Y hay todo un sermón sobre esa frase, dadas las circunstancias. Pero lo que vamos a meditar son los versículos siguientes. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hemos estado contrastando el evangelio bíblico con el liberalismo en sus varias facetas, tanto el liberalismo teológico como el liberalismo que se encuentra en el neopentecostalismo. En el año 1893, Charles Briggs, profesor presbiteriano, fue llevado a juicio eclesiástico. Charles Briggs negaba la inspiración de la Biblia, decía que la Biblia estaba llena de errores, negó que Moisés hubiera escrito el Pentateuco y otras cosas fundamentales de los milagros de la Biblia, del nacimiento virginal de Cristo, etc. Charles Briggs fue expulsado, excomulgado, depuesto de su posición como ministro de la Iglesia Presbiteriana del Norte. Se unió a la iglesia episcopal. Ellos sí lo recibieron, ya en los 1800. Pero fue tarde y fue insuficiente. Porque las raíces del liberalismo ya se habían compenetrado en la iglesia presbiteriana. Y 2 y 3 décadas después, estaba tan amplio el liberalismo, no solamente en la población de la iglesia, en los líderes de la iglesia, en los profesores de sus seminarios, sino también en el campo misionero, y muchos misioneros presbiterianos se habían convertido en liberales. Pearl Buck, una mujer
que llegó a tener cierta influencia en la iglesia presbiteriana, era hija de misioneros a la China. Ella se crió en la China, hablaba chino perfectamente. Cuando creció se casó con otro hombre misionero en la China y ella trabajó en la China en una universidad. Ella tenía maestría de Harvard. Era escritora, autora, y escribió novelas de la vida en la China y llegó a tener gran popularidad en Estados Unidos entre los americanos que enviaban y que conocían a ella, y ella relataba de la vida de niños, de familiares, pero comunicaba su teología liberal a través de sus escritos. Pearl Buck negó el carácter único del cristianismo y el lugar único de Jesucristo como Salvador. Para su crédito, para el crédito de Pearl Buck, ella no disimulaba su liberalismo como muchos. Ella decía, soy liberal, no lo decía en esos términos, pero negaba el carácter único del cristianismo, no como muchos otros. El liberalismo teológico había declarado la guerra contra el cristianismo histórico, negando todos los fundamentos bíblicos. Por tanto, algunos cristianos bíblicos trazaron en la arena la línea y dijeron, no, los fundamentos de la fe incluyen la infalibilidad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras, la muerte sustitutiva de Jesucristo. Los presbiterianos no fueron los únicos influenciados por el liberalismo. Todas las denominaciones principales, los metodistas, los luteranos, los episcopales y los bautistas. Harry Emerson Fosdick, un bautista, predicó un sermón famoso en esos años. Estamos hablando de los 1920, los 1930. Su sermón se llamó ¿Ganarán los fundamentalistas? Denigraba a aquellos retrógrados que predicaban un Dios que mataba a su hijo. Y en palabras de Pearl Buck, la superstición, esa superstición del pecado del hombre, de la pecaminosidad del hombre. En 1993, Pearl Buck habló a un grupo de señoras presbiterianas y ella dijo que China no necesitaba misioneros ni iglesias, que Cristo era la esencia de los ideales más altos de los hombres. Lo que hemos hablado anteriormente, que enseñan los liberales. Jesús es un ideal. Jesús es el hombre a que aspiramos todos. Pearl Buck apoyó un documento interdenominacional sobre misiones que se llamaba Repensando las Misiones, Rethinking Missions. Y el documento claramente niega el carácter exclusivo del cristianismo. Reduce la religión, toda religión, a la moralidad. Y este documento decía que los misioneros deberían buscar los elementos de verdad en las otras religiones del mundo para apoyarlos. No era necesaria la conversión a Cristo. Los misioneros debían abandonar el viejo cristianismo intolerante de las otras religiones. ¿Suena familiar, hermanos? Los misioneros debían buscar cómo asociarse con todo espíritu hermano en las otras religiones. Pearl Buck afirmó este estudio diciendo que los chinos entre quienes ella trabajaba no necesitaba escuchar supersticiones viejas sobre la pecaminosidad del hombre y la muerte sustitutiva de Cristo. Y muchos presbiterianos en su tiempo enterraron su cabeza en la arena para no pelear, para no crear conflicto, para no ser mala gente. Pero gracias a Dios, Dios levantó uno, Gresham Machen, que protestó. Y Machen fundó con otros hermanos una misión
independiente, que sí creía que los hombres necesitaban salvación de su pecado. Y sí creía y predicaba la muerte sustitutiva de Cristo como única solución a nuestra salvación. Y por empezar esa misión fue expulsado y depuesto y excomulgado de la iglesia presbiteriana. El liberalismo niega la necesidad de conversión. El liberalismo niega la pecaminosidad del hombre como una superstición. El liberalismo niega que Cristo es el único camino y la muerte sustitutiva de Cristo, única solución para nuestro pecado. El liberalismo niega el poder de la palabra para convertir pecadores en santos. El liberalismo niega la institución de la iglesia como parte central del plan de Dios. Pero Cristo enseñó otra cosa. El Cristo de la Biblia enseña otra cosa. Y vamos a ver qué enseña Jesús en Juan 20. Yo quiero destacar solo 3 cosas. No sé si vamos a poder llegar a las 3 hoy en la mañana. Hay muchas cosas que podríamos destacar de este pasaje, hermanos, pero solo quiero destacar 3. Jesucristo se puso en medio y les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga usted, la autoridad del Hijo de Dios. Este no es el Jesús liberal. Este no es el Jesús de Pearl Buck, un ideal. Este es el Jesús que dice: yo fui enviado del Padre. Y de esa misma manera los estoy enviando a ustedes. Autoridad de Jesucristo. Lo primero que vemos es una declaración docista. En esta iglesia sabemos que es el docismo versus el unismo. El unismo pagano, liberal, también enseña que este universo, todo lo que hay y las soluciones para el hombre nacen de nosotros, nacen de adentro. Nosotros tendremos las soluciones. Jesús es simplemente el ideal de todos los hombres. Y la salvación no es conversión de un Dios de afuera, de un Hijo de Dios que invade este universo. Pero Jesús dice: como el Padre me envió. Es una declaración docista. El Dios separado de la creación, el Dios Padre Creador, envía a su Hijo a nosotros. Jesucristo comienza su comisión, hermano. Clave para nuestro concepto de quiénes somos. Esto es clave para nuestro concepto de la iglesia y nuestra misión hoy en día, y clave para su concepto de la salvación. La salvación llega desde fuera. Usted no la invitó, no la inventó, usted no la produjo, usted no la puede producir. Usted recibió al enviado del Padre. Como el Padre me envió, ahora yo os envío. Pearl Buck dice que es superstición hablar del pecado. Vuelva atrás unos capítulos en Juan 3. Vamos a ver qué pensó Jesús y los apóstoles del pecado. Juan 3:16. Todo el mundo sabe Juan 3:16. Yo he conocido cristianos que el único versículo de toda la Biblia que saben es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, ¿ve? Dios, amoroso, amó el mundo. Pero hermanos, Juan 3:16 es seguido por Juan 3:17 y Juan 3:18. Sigamos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. ¿Ve? Qué lindo. Cristo no vino a condenar a nadie. Eso pareciera el liberalismo puro. No, pero no hemos terminado. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Por supuesto que el Padre no mandó a Cristo a condenar el mundo, porque desde Génesis 3 el mundo ya está condenado.
Desde Génesis 3, cuando nuestro padre Adán y nuestra madre Eva se rebelaron contra Dios, vinimos todos bajo la maldición de Dios. ¿Para qué tenía que venir Jesús a condenar el mundo? Ya está condenado. Todo ser humano que nace bajo condenación. Paul Buck dice que es superstición vieja, pero Jesús dice que Él vino para salvar condenados, para salvar los que están bajo maldición, rumbo al infierno. Cristo vino para buscar y salvar a aquel que se había perdido. Y como Cristo fue enviado del Padre, ahora va a conferir ese envío para salvar a otros. El ministerio del apostolado, el ministerio de la palabra, está siendo instituido por un Cristo que sí sabía de la condenación divina, sí sabía de la maldición divina de Dios. Y vino para revertir la condenación, para salvar a aquellos que estaban bajo condenación. Jesucristo había sido enviado con el poder de Dios y un mensaje de salvación, y ahora Él envía a sus discípulos. ¿Hace cuánto fueron pronunciadas estas palabras? Casi 2000 años. Como 1995 años, 90 años. Hoy estamos en 2014. Y hoy, hermanos, ¿no le parece una maravilla que nosotros hoy, en un lugar lejano de donde fueron pronunciadas estas palabras, en Costa Rica, Centroamérica, tenemos nuestras Biblias abiertas y estamos saboreando lo que Jesús dijo hace 2000 años? Dígame usted si Cristo no lo dijo con poder. Si ha durado 2 milenios para llegar a usted y a mí este mensaje de salvación. Jesucristo vino con el poder del Padre y dio un mensaje de poder que ha durado 2000 años a llegar hasta Costa Rica y la vida suya y mía. Gloria a Dios. Aleluya. Como el Padre me envió, con un mensaje de poder, con un evangelio que convierte vidas, perdona pecados, yo os envío. Hoy celebramos la Santa Cena. Y en Mateo 26, los liberales obviamente convierten la Santa Cena en otra cosa, ¿verdad? Nosotros recibimos el pan y el vino como sellos, señales de lo que hizo Jesucristo. Los liberales obviamente convierten la Santa Cena en otra cosa porque no creen en un Dios que mate a su Hijo. ¿Qué Dios sangriento es ese? Dios matador de hijos para que se salve. ¿Qué? Esos son los dioses sangrientos. Pero Jesucristo dijo, esta copa que recibimos es la sangre del nuevo pacto para remisión de pecados. La sangre de Cristo fue derramada para remitir pecados. Porque usted y yo merecemos muerte de un Dios que sí condena, un Dios santo, que no permite la rebeldía contra su gloria, no lo permite y castigará. Y nosotros debemos pagar con nuestra vida, nuestro todo. Y solo Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre, pudo tomar nuestro lugar. Y por eso su muerte era necesaria. Y el derramamiento de su sangre era necesario. Y hoy celebramos esta señal y este sello de la muerte de Jesucristo por nosotros, porque Jesús fue enviado realmente para convertir pecadores bajo condenación en santos de Dios, los que recibimos vida eterna.
Jesucristo destaca con estas palabras que nadie es enviado por su propia cuenta. Ni Jesús fue enviado por su propia cuenta, hermano. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo hoy en día en que en las iglesias, en la iglesia evangélica, usted sabe que una crítica de los católicos es que una vez que sucedió la reforma, se deshizo el protestantismo. Y bueno, había sus cifras, no me acuerdo las cifras de cuántas denominaciones se multiplican en nuestro país. Cada vez que se pelea el tesorero con el pastor sobre la plata, sucede otra denominación, otra iglesia. Y cuántas iglesias independientes. No sé qué concepto de iglesia es una iglesia independiente. Jesucristo, la Biblia dice que hay una cabeza y un cuerpo, no cuerpos. Sin embargo, los católicos achacan a los protestantes de que todos por su propia cuenta se levantan. En gran parte esa crítica es válida. Nosotros sabemos que aparecen predicadores. Dios me llamó. Por otro lado, la Iglesia Católica Romana enseña la sucesión apostólica. Ellos enseñan otro extremo. Que Jesucristo, ellos piensan, y su teología es que Jesús designó a Pedro para ser obispo en Roma, y desde Pedro mismo viene una sucesión de vicarios de Cristo en la tierra, y el Santo Padre, el Santo Papa en Roma, es el que da legitimidad a todos los obispos, los arzobispos, los obispos de los sacerdotes en toda la tierra. La sucesión apostólica católica romana. ¿Dónde queda la verdad de las cosas? Jesucristo sí está estableciendo aquí, hermano, una sucesión apostólica, si se quiere decir. Nadie es enviado por su propia cuenta, ni Jesucristo fue enviado por su propia cuenta. Como el Padre me envió, yo os envío. Jesucristo está estableciendo el ministerio de la palabra con este envío. Sin embargo, es Jesús que siempre envía, no la iglesia. Jesús no tiene vicario en la tierra, mi hermano. No tiene vicario en la tierra. Jesucristo está presente por su palabra y su espíritu. Y encontramos, y puede buscar brevemente, 1 de Timoteo 4:14, encontramos este balance en el Nuevo Testamento y en la próxima generación, después de los apóstoles, cómo fue traspasada la batuta, cómo fue traspasada el encargo a la siguiente generación de ministros. Pablo nos da una muestra en 1 de Timoteo 4:14, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. ¿Quién le dio el don? Dios, Jesús. Por medio de profecía, Él recibió el don directamente. No fue Pablo, no fue otra persona. Él recibió el don mediante profecía de Dios. Ahora, termine el versículo, con la imposición de manos del presbiterio. Algo que enfatiza o destaca Juan Calvino correctamente es que en el Nuevo Testamento encontramos esa interrelación entre el llamado de Dios, el llamado de Cristo al pastor, al anciano, y la confirmación visible de la iglesia. Las dos cosas. Hablamos de un llamado interno de Cristo y un llamado o un reconocimiento externo. Esto lo encontramos con Timoteo. ¿Quién está llamando a Timoteo? Busque Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 lo dice claramente. 4:11. Él mismo.
Efesios 4:11, Él mismo está hablando de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es Jesucristo mismo que levanta, que llama, que establece, que capacita, pero es la iglesia que también reconoce, ninguno es enviado por cuenta propia. Debe ser llamado por Cristo y ese llamado de Cristo debe ser confirmado, reconocido por la iglesia. Padres, es crucial que usted, chicos, escúchenme bien, todos los niños, por favor. Es importante que los padres le enseñen a los hijos a discernir líderes religiosos. Porque el mundo está lleno de voces, pero lleno de voces a multitudes diciendo, yo tengo la respuesta, yo tengo una unción para su vida, yo tengo la solución para las riquezas, para el bienestar, para la familia, para la economía familiar, etc. El mundo está lleno de quienes se levantan, llamados por sí mismos, enviados por sí mismos, ofreciendo cosas bonitas. Padres, madres y chicos, es necesario que nosotros entendamos que es solo Cristo que llama. Y ese llamamiento debe ser confirmado por la iglesia, porque ese es el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. Otra pregunta que tal vez se le surge: ¿cuál es la relación entonces entre el oficio del pastor? Porque Jesucristo, volviendo a Juan 20, Jesucristo está estableciendo el ministerio oficial, por decirlo así, de la palabra. Y el tercer punto es: a quienes remitieres, sus pecados les son remitidos. Y a quienes retienes, les son retenidos. Y es importante el verbo, no dice les será, son, dice Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver en el tercer punto. ¿Cuál es la relación entre el oficio del pastor de predicar el evangelio y el oficio de cristiano? Entonces, ¿todos los cristianos están librados del deber de predicar? Como me dijo yo le diría hipercalvinista una vez. Me preguntó, ¿es la misma cosa cuando el predicador está en el púlpito declarando oficialmente la palabra de Dios y su esposa chismeando en el patio con la otra vecina compartiendo el evangelio? ¿Es la misma cosa? Entonces yo le respondí, le voy a hacer una pregunta: ¿puede la esposa chismosa llevar su vecina a los pies de Cristo? No es la misma cosa la predicación del evangelio en el púlpito que una conversación privada, pero los dos pueden llevar a las personas a Cristo. Hay una relación relacionada, hermano. No estamos en competencia. Dios ha dado, hay roles diferentes. Dios ha dado la proclamación de la palabra en manos de los apóstoles, y la iglesia tiene el deber de asegurar que esa proclamación sea fiel a las Escrituras. Hay más responsabilidad sobre los que predicamos en el púlpito, hermano, más responsabilidad. Las almas serán más puestas a nuestra cuenta. Lo dice el mismo Hebreos, dice: obedezcan a sus pastores para que no se quejen, porque no es provechoso, como quienes tienen que dar cuenta por sus almas. Hay más responsabilidad del pastor. Pero el oficio de cristiano es un oficio, una relación recíproca. Busquemos 1 de Pedro. Hay varios ejemplos en la Biblia, solo vamos a ver uno, hermano. En 1 de Pedro encontramos esta relación complementaria del cristiano normal, por decirlo así, y los ancianos y pastores. En 1 de Pedro capítulo 3, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15,
el apóstol Pedro le dice a todos los cristianos lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo cristiano debe estar preparado. Suficiente conocimiento, suficiente convicción para dar testimonio de Cristo. Todo cristiano. ¿Y los pastores y los ancianos? Capítulo 5. Ruego a los ancianos, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. Aquí hay una tarea específica, una tarea especial de los ancianos y los pastores de apacentar, de pastorear la iglesia. No es el mismo papel del cristiano de la iglesia, pero espero que usted pueda ver, hermano, que no son contradictorias. Son complementarias. El predicador, el pastor, tiene un encargo específico de gran responsabilidad de proclamar el evangelio, pero todo cristiano apoya esa misión. Todo cristiano apoya esa misión. En segundo lugar, Jesús capacita con el Espíritu Santo a los apóstoles, versículo 22, volviendo a Juan 20. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Tanto los liberales teológicos como los liberales neopentecostales hacen mella con este versículo. Los liberales teológicos dicen: aquí vemos que el escritor del Evangelio de Juan, porque no creen que sea Juan tampoco, dice: el escritor del Evangelio que llamamos Juan tiene un pleito con Lucas y el campamento de Pablo. Aquí Juan tiene su propia versión de Pentecostés. Lucas, en Lucas capítulo 2, tiene su versión de Pentecostés. Y ponen a Juan contra Lucas y Pablo. Aquí no hay ninguna contradicción. No se preocupe. Los neopentecostales, curiosamente, siguiendo a los católicos romanos, y ahorita voy a explicar por qué, toman esto como ejemplo de lo que tienen que hacer soplando, y todos hemos visto las locuras en la televisión de los apóstoles que soplan el Espíritu Santo, blasfemos, usurpadores de la posición de Cristo. Jesús enseña con este acto que es Él que capacita con el Espíritu Santo. Y es muestra de la necesidad del poder divino. La necesidad del poder divino, hermano, en el ministerio y en la proclamación del Evangelio. Ahora, no sé cuántos están, nada más como un paréntesis, cuántos saben del conflicto que hubo entre la iglesia occidental, oriental, griega, y la occidental, romana, sobre este punto, la cláusula filioque. En el credo de Nicea nosotros decimos, creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Pero los orientales niegan que el Espíritu Santo proceda tanto del Padre como del Hijo. Ahora, no sé cómo tomar esto si Jesucristo es el que está confiriendo el Espíritu Santo. El Espíritu obviamente procede tanto del Padre como del Hijo. Y Jesús es el que promete enviar. Y Hechos capítulo 2, Pedro dice, este Jesús que se sentó a la diestra del Padre, habiendo cumplido la redención, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo es el don de Cristo. Es lo que Cristo merece por nosotros, ganó por nosotros y ahora confiere a los apóstoles y sopla sobre ellos y los capacita. Ahora, nosotros debemos saber que todo pastor debe recibir de Jesús su capacitación y su poder. Los hombres blasfemos usurpan el lugar de Cristo
Y yo muchas veces he dicho que el pentecostalismo moderno es simplemente el catolicismo romano con otros ropajes. Leyendo un comentario de los 1500 sobre este pasaje, de Juan Calvino, por cierto, Juan Calvino destaca el hecho, y oiga usted, y cáigase de espaldas, cuando los obispos romanos, católicos romanos, ordenaban a un sacerdote, soplaban. Claro, era consistente con su teología. Si el vicario de Cristo en la tierra es el Papa mismo, el Papa en persona, confiere el Espíritu Santo. Entonces viene en secuencia y el obispo confiere el Espíritu Santo sobre el sacerdote. Y soplaban. Parte del rito era soplar. Ve que Benny Hinn no inventó nada nuevo, ni Cash Luna. Por eso yo digo que el catolicismo, el pentecostalismo simplemente revive, simplemente recicla lo que Roma ha estado haciendo durante siglos. Por supuesto, las palabritas de Calvino no pudo refrenarse de decir, lo único que logra su aliento hediondo es convertir caballos en burros. Por la ignorancia y la apostasía de su tiempo, obviamente no compartían el Espíritu de Cristo. Lo mismo que hoy, porque solo hay un Jesús que capacita con el Espíritu de Él. Solo Jesús es el que imparte su Santo Espíritu y ningún hombre tiene derecho de fingir que es portador o compartidor, ¿verdad? Proveedor del Espíritu Santo. Chicos, por favor, yo quiero que todos los niños aquí entiendan y recuerden, no se vayan a engañar por aquellos super ungidos que pretenden tener una unción más allá de cualquier cristiano. Todo cristiano, como dice 1 de Juan, y lo estábamos viendo en la escuela dominical de adultos, todo cristiano ha recibido la unción del Santo. No tienen necesidad que otro super ungido le enseñe. Esos son anti-ungidos. El ungido que es Cristo, son anticristos. Vamos a dejar el tercer punto para el próximo domingo, Dios primero. Concluyamos entonces, hermanos, destacando el hecho de que el evangelio liberal niega el carácter sobrenatural, pero Jesucristo demuestra, hermano, que nuestra salvación viene del cielo. Cristo es enviado. Nuestra salvación viene con autoridad de Cristo. Como el Padre me envió, yo los envío. Nuestra salvación viene con la capacitación del Espíritu Santo. Jesucristo los capacitó y sigue capacitando a los predicadores con su Santo Espíritu, porque este poder, hermano, esta palabra, el Evangelio de Jesucristo tiene efecto. Cuando es recibido por fe, convierte el corazón de piedra en corazón de carne. Recibe a este Cristo que envía, y recibe en Cristo perdón, vida eterna, conversión de corazón, poder sobre el pecado. Este evangelio convierte pecadores en santos. Recibamos con fe y como iglesia aseguremos y cuidemos, hermanos, este encargo que Jesucristo nos ha dado. Que Dios reciba toda la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por ese pasaje. Gracias, Jesús, que tanto fue el poder divino con que enviaste a los apóstoles, que 2000 años después nos estamos gozando, estamos creyendo, estamos deseosos también de que dure 2000 años más en nuestras familias, nuestras generaciones, si Jesús tarda en venir.
Ayuda a esta iglesia, Señor, a ser fiel a la comisión, a ser fiel a lo encomendado a tu iglesia, Señor. Y pedimos que de aquí tú levantes, oh Jesús, levanta, por favor, siervos de la palabra de Dios, que vayan a salir con el poder tuyo, la unción de tu Santo Espíritu y un evangelio que realmente convierte corazones y perdona pecados. Y para todos nosotros, toda la iglesia, ayúdanos cada uno en lo nuestro, Dios, para que complementemos todos esta misión que tú nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.